viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Yo sé que usted sabe que Dios es fiel. Amén. Que Dios es fiel y que lo que usted y yo hagamos de acuerdo a su voluntad, Él lo está viendo. Que los martes estamos hablando de ministerios prácticos. Llevamos 15 meses, 16 meses. Y que el último tema que estamos viendo, lo último, se llama madurez espiritual. ¿Quién quiere ser maduro? Pensemos que somos unas fruticas y estamos como amarillos. Queremos estar como, ¿qué colorcito? Rojitos. Entonces, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Así que necesitamos de la fidelidad de Dios. Póngase sobre sus pies. Amén, Señor. Vamos a ver. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Te necesitamos, Padre Celestial. Fidelidad es grande. Santo, poderoso eres tú, Señor. Señor, necesitamos madurar espiritualmente. Quita lo que no te agrada de nuestras vidas. Ayúdanos a crecer, a madurar y a dar fruto. Amén, te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decir una vez más, adoremos al Rey, aleluya. Tu fidelidad es grande. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Gloria a tu nombre, Señor. Grande es tu fidelidad. Poderoso es tu nombre, Señor. Grande tu fidelidad. Gracias, Señor. Eres toda la gloria, toda la honra, Padre
Celestial, descanse. Hoy es un día de cada instante, refrigerio. Señor, por lo que tú haces, Gracias, Dios. Gracias, Gracias, Señor. Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Recuerde que usted es un hijo de Dios, con un corazón ¿de qué? De siervo. Por eso nos estamos preparando, porque los días son cortos, porque están pasando cosas aquí en su país, porque la paz no se ve, porque su presidente ha declarado que si se ataca a Venezuela, nosotros vamos a ir a la guerra. Quiere llevar a nuestros soldados, porque están matando políticos, porque están pasando cosas y usted y yo no podemos seguir dormidos. Todavía es un país, porque los impuestos que le han colocado a las iglesias, a este concilio, son muy grandes. Pero pastora, yo no sabía. Pues déjeme le cuento que sí. Y usted puede estar en el ministerio de la silla, ahí, echando cadera espiritual. Pero hay que despertar. Hay que prepararse. Y hay que estar listo para salir. Yo sé que aquí hay dones, talentos, porque Dios nos llamó. Él nos escogió y nos está preparando. Los tiempos no son buenos. Se está cumpliendo lo que dice Mateo 24. Vientos de guerra, rumores de guerra, enfermedades. Se levantan uno contra otro. Entonces, ¿qué espera mi hermano, mi hermana? Los días martes estamos aprendiendo de ministerios prácticos, de madurez espiritual. Estas enseñanzas que se dan los martes y los jueves no son para todos. Miren, muchos son llamados y pocos los escogidos, porque hay que pagar un precio. Tal vez usted llega de trabajar cansado, tal vez está lloviendo, tal vez están cansados, pero saben que su Padre Celestial están viendo el precio que ustedes están pagando. Entonces voy a recordarles que en madurez espiritual hay 3 citas que yo quiero que usted recuerde. La primera me la va a leer el hermano Luis Vicente. Primera de Corintios 3:6. Yo ya les había dicho que la memorizáramos. Hermano Luis Carlos, Colosenses 1:10. Pastor, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Entonces, vamos a recordar por qué es importante madurar. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Amén, gloria al Señor. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. ¿Se acuerdan que les dije que memorizaran esa cita? Yo planté. ¿Quién dice eso? Pablo. Yo planté. Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él es el que nos ayuda. Él es el fiel. ¿Cómo se dice el nombre de Dios de fiel? Dios fiel, Dios el Emuná, el Emuná. Él es un Dios fiel para contigo y para conmigo. El Emuná, Él es fiel, porque Él quiere
que tengamos un crecimiento y Él es el que da ese crecimiento. ¿Qué dice Colosenses? Vamos a ir a Colosenses. Gloria sea al Señor. ¿Ya están allí? Vamos a tener misericordia hasta que estén allí. Colosenses capítulo 1. Verso 10. Verso 10. ¿Estamos allí? Amén. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Cita que también tenemos que memorizar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Por eso cuando hablamos de madurez, estuvimos hablando que es importante crecer, que una de las muestras de madurez espiritual es el perdón. El perdón hacia el hijo, hacia la mamá, hacia el hermano de acá de la iglesia. Y que cuando yo veo una persona que guarda resentimiento contra otra, ¿estará maduro? Hay que aprender a perdonar. Es necesario hablar, comunicarnos, pero no nos podemos dejar robar la bendición. Porque hay tres estados del hombre: el natural, el carnal y el espiritual. El carnal conoce la palabra, hizo su oración de fe, pero todavía se deja robar la paz. Todavía se enfurece y pelea con el hermano. Todavía. Mientras que el hermano espiritual se comporta de manera espiritual. Sabe perdonar, pide perdón cuando se equivoca y sabe fluir en amor. Así que, ojo, estamos hablando de madurez espiritual. Vimos también que en la madurez es importante estudiar la palabra. Porque algún día, Yunanis, tú vas a salir a enseñarle a otros. Y tenemos que prepararnos. No sabemos cuándo desaparezca esto. Y lo que hayamos estudiado, lo que hayamos memorizado, será lo que le vamos a hablar. O de pronto Dios te coloca una persona y tú dejaste la Biblia en la casa. Tú tienes que saber lo que has aprendido, lo que has memorizado. El Espíritu Santo te lo va a recordar. Pero vimos también que un hijo, una hija de Dios que es maduro, sabe alabar y adorar. Se adora por lo que Dios es. Pero se alaba, que es el momento fuerte, por lo que Él hace. Y empezamos a ver guerra espiritual. Vamos a escuchar al pastor. Vamos a ir todos a 2 de Corintios, capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Amén. Amén. Si usted ha aprendido algo de guerra espiritual, sabemos que nuestro armamento no es físico, es espiritual. Y sabemos que la primera batalla en guerra espiritual, muy bien, hermana María, aquí. Si usted está diciendo, me va a entrar ese maleficio, me va a ir mal en el trabajo, hoy no voy a vender, hoy perdió, ya perdió. La guerra espiritual va aquí. Por eso el versículo 5 dice, derribando argumentos. Toda altivez que se levante contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mi hermano, aprendimos que como hijos de Dios tenemos que conocer al enemigo. En una próxima vamos a hablar de lo que son las potestades, las huestes de maldad, los gobernadores, porque el ejército del enemigo está organizado. Y usted tiene que saber y va a entender cuando veamos esa enseñanza, porque a veces en una cuadra usted ve solo moteles. ¿Qué potestad hay ahí? O usted va a entender porque en un gobernador, como su presidente, está pasando algo y entonces usted va a entender qué es lo que está pasando ahí. O usted va a ver porque en unas cuadras hay casinos, maquinitas, tragos, y usted va a entender qué es lo que está pasando ahí, cómo se ha organizado el enemigo, porque él tiene un ejército, nosotros también. ¿Cómo son nuestras armas? Espirituales, porque tenemos que desarrollar ese discernimiento espiritual. Sabemos que no podemos enfrentar al enemigo en nuestras fuerzas, que nuestra lucha no es en carne, que a veces el enemigo utiliza personas, seres queridos, hermanos, papá, mamá, esposo, esposa, y que se dejan utilizar. Pero nosotros tenemos que ser más inteligentes para entender que el enemigo está usando esas personas. Vimos también que para enfrentar el enemigo es importante que sepamos invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos esas citas ahí. Que Dios nos enseña y nos prepara para la batalla, para que nos gocemos en la victoria. Que no caminamos a la defensiva ni en temor. Que no debemos olvidar que el enemigo ya fue vencido en la cruz. El acta que te declaraba muerto, enfermo y pobre espiritualmente quedó clavada allá en la cruz. Y Él pagó el precio, y fue un precio de sangre hasta la última gota. ¿Y sabes qué? Fue por amor. Fue por amor, no porque lo mereciéramos, fue por amor. Y tú tienes que saber eso y decirle, diablo mentiroso, no tienes parte ni con mi familia, no puedes tocar mi economía, no puedes tocar mi salud. Pero si tú ignoras eso, uno le pregunta al hermanito, ¿cómo vas ahí? Ahí con esta enfermedad, es que el Señor quiere que yo lleve esta carga. Mentiroso Satanás. Si el acta quedó clavada allí, el acta que te declaraba pobre, muerto espiritualmente y enfermo. Y hay hermanos que todavía hablan eso. No, es que pastora, Dios me mandó esta enfermedad para que yo esté sufriendo. Mentiroso Satanás. Tú tienes que pararte y decirle, no Señor, diablo mentiroso, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Tienes que saberte Isaías 53:4. Tienes que aprender lo que tu pastor te está enseñando los domingos en Romanos.
todo el tema de la salvación, la justificación, la santificación, la glorificación. Tú tienes que aprender todo eso, porque al enemigo solo puede ver las suelas de vuestros pies. Tienes también que entender que la fe para hacer guerra espiritual, la fe debe estar en acción. Es pues la fe que dice Hebreos 11:1. Vamos a ir allá, pastor. Hebreos 11:1. Amén. Hebreos 11:1. Lo estoy leyendo en Reina Valera del 60. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar totalmente seguro de que tú vas a recibir lo que le pides al Señor conforme a su voluntad. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no lo puedas ver. Eso es fe. Estar ¿qué? Completamente seguro que vas a recibir lo que estás orando conforme a la voluntad de Dios. Aunque ¿qué? Aunque no lo puedas ver. Y ahí hay que tener cuidado, porque me acuerdo que en una iglesia donde nos congregábamos, la líder del ministerio de intercesión oraba: él va a ser mi esposo, él va a ser mi esposo. Y yo oro y yo reclamo a ese varón para mí, 20 años menor que ella. Y era el prometido de la hija del pastor. Entonces, ¿cómo pedimos? ¿Es conforme a la voluntad o según lo que yo quiero? Pues, ¿ustedes qué creen? Pues no, nunca se hizo eso, porque nos podemos encontrar haciendo oraciones contrarias. Muy bien, existe esa palabrita, ¿sí la habían escuchado? Oraciones contrarias, que no son conforme a la palabra y conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿sabe cómo va a ser su respuesta? Nada, perdida. Entonces, tenemos que tener nuestra fe en acción. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 21, versículo 21. Este es fácil de recordar. Mateo 21, versículo 21. Mateo, capítulo 21, versículo 21. Respondiendo, Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres ¿qué? Fe. Que si tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Hermana, ¿será que sí existen milagros creativos? Donde piernas que son cortas se alargan, donde no hay un pulmón y se forma el pulmón, donde hay un cáncer en estadio 4 que lo abren y dicen es metástasis, y después esa misma persona presenta exámenes completamente sana. Yo los he visto.
he conocido a las personas. David Josué, nuestro hijo, 5 paros, que quedaba sordo, ciego, más de 30 días. Eso decían los médicos. Pero para Dios no hay imposibles. Dios hace milagros creativos. Pero ¿dónde está tu fe? Tu fe, Dios nos da una medida de fe. Por eso cuando oramos no es que, hermanita, pastora, ore para que Dios me dé fe. Perdimos el alma. Dios ya te dio fe. Ya te dio una medida de fe. Es tu responsabilidad desarrollar esa fe. Entonces hay hermanos que tienen fe para que Dios les dé el diario. Pero hay hermanos que tienen fe para que Dios les dé 1.000.000. Pero hay hermanos que tienen fe para que vea a su familiar convertido, a su esposo, a sus hijos, a sus compañeros. Pero es nuestra responsabilidad. Es como un músculo. Para que esa fe crezca, hay que ponerla en acción. Entonces, guerra espiritual hace que nuestra fe esté en acción. Esa es la número 10. Ahora vamos a ver la número 11. Hace 8 días estuvimos viendo hasta la 9, ¿sí? ¿Sí tenían hasta la 9? Para discernir el mundo espiritual, esa era la 9. La 10 es la fe en acción. La 11, Dios nos ha revestido de Cristo. Entonces, hermano Luis Carlos, Isaías 26:1, Joyce, Gálatas 3:27, hermano Néstor, Efesios 6:10. Estamos revestidos de Cristo. ¿Estamos revestidos de quién? No estás solo. Isaías capítulo 26, versículo 1. Amén. Nos dice la palabra. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuros. ¿Cuál es el título que hay allí? Cántico de confianza en la protección de Jehová. ¿Cántico de qué? De confianza. ¿En la qué? En la protección de Jehová. ¿Quién es el que te protege y te guarda? Dios. ¿Él coloca qué? Muros y antemuros. Tú y yo no estamos solos. Vuelvo y lo repito. Tú y yo no estamos solos. ¿Qué coloca Dios? Muros y antemuros para protegernos. Vamos a ir a Gálatas. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Este me encanta. Amén, dice la palabra de Dios en Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. ¿De quién estás revestida, Joyce? De Cristo. Hermana María, ¿de quién estás revestida? Hermana Zoraida, ¿de quién estás revestida? Gerson, ¿de quién estás revestido? De Cristo. ¿Estamos solos?
No. Ya nos leyó Luis Carlos que tenemos una protección. ¿Que son qué, Matilde? Muros y antemuros. Y que hay un cántico de agradecimiento porque Dios está guardando nuestra vida. Pero no solo coloca muros y antemuros, sino que estamos revestidos. Aparte de este vestido, ¿estamos qué? Revestidos. ¿De quién? De Cristo. Néstor, ¿qué dice Efesios 6? Ahí adelantico de Gálatas, Efesios 6, versículo 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En el poder de qué? De su fuerza. Cuando un hermanito dice es que yo ya no tengo fuerzas, es que no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza del Señor. En su palabra dice que no es en nuestras fuerzas, que nuestra lucha no es carnal, que nuestra milicia es espiritual, que estamos revestidos de Cristo, que Dios ha colocado ¿qué? Muros y antemuros. Por favor, el que vaya a ir a guerra espiritual tiene que saber esto. Tiene que tener claro quién eres en Cristo. Soy un hijo, una hija de Dios, con corazón de siervo. Me estoy preparando porque Él me escogió, me llamó, me está equipando. ¿Para qué? Para enviarme. Satanás sabe. 12. Debemos estar firmes y no tenemos derecho a tambalear. Sigamos ahí en Efesios 6, pastor, del 10 al 14. Debemos estar ¿qué? Firmes. Amén. Una cosa, cuando ustedes estaban en el colegio o en la escuela no les tocaba firmar y era ¿cómo era? Firmes. Tomar distancia. Yo hice eso, todavía se hace en las escuelas, en el colegio. ¿Ya no? En la formación. Sí, firmes y tomar distancia. Debemos estar ¿qué? Firmes. ¿Por qué? ¿Qué nos va a leer el pastor? Escuchemos ahí. Amén. En Efesios. Efesios 6, 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Amén. Les voy a leer en traducción lenguaje actual para que nos quede más claro. Efesios 6, 10. Finalmente, dejen que el gran poder de Cristo, ¿el gran qué? Les dé las fuerzas necesarias. ¿Quién nos da poder? Cristo. 100% Dios, 100% hombre. Jesús Cristo. Nombre humano, nombre divino. No mezclado, sino el Todopoderoso, el que bajó por ti y por mí y se hizo hombre y padeció y ocupó el lugar allí en la cruz. Finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo.
porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Versículo 13. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Que la verdad y la justicia los visiten y los protejan como una armadura. Hay una armadura y la vamos a ver en 8 días, de los cuales hay 3 piezas que son fundamentales: las que protegen el corazón, las que protegen los pensamientos y nuestra espada. Entonces vamos a estudiar, vamos a mencionar los otros, pero vamos a estudiar esos 3 porque hay que proteger el corazón, hay que guardar el corazón de las personas, nuestro corazón y el corazón de las personas. Pero tenemos que proteger nuestros pensamientos. Pero tenemos que usar nuestra espada de la fe con la palabra. Eso lo vamos a estudiar en 8 días. Ahora sí, 13. Satanás sabe que es imposible mover a un creyente, porque él está firme. Yo quiero que se acuerde cómo es el firme. A discreción, firme. Esos somos nosotros, esos creyentes firmes que no se mueven, que son capaces de decirle: diablo mentiroso, no puedes tocar la economía de mi casa, no puedes tocar con esa enfermedad a mi hijo, no puedes. Y tú te paras en la brecha, porque hay que estar ¿qué? Firmes. El enemigo sabe que no puede mover a un creyente que esté firme. Por ello trabaja, póngale atención, porque cuando usted está firme, por eso él trabaja de que usted se salga de la cobertura de Dios, que usted deje su armadura. Pastor, por favor, nos lees Colosenses 3, 1 y 2, y Gerson nos lees Hebreos 12, 1 y 2. Él sabe que nosotros estamos ¿qué? Firmes, pero él ¿en qué trabaja? En que tú te salgas de la cobertura de Dios y que dejes la armadura. Vamos a ir todos a Colosenses. Amén. Capítulo 3, versículos los 2 primeros. Amén. Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Amén. Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces, si el enemigo sabe que tú estás firme, que tú tienes una armadura, él busca que tú te salgas de la cobertura de Dios y que dejes la armadura. ¿Cómo? Distrayéndote. Dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Él busca que tú pongas tu mirada en las cosas ¿qué? Terrenales, en el ministerio público, en la prosperidad, en salir corriendo, el que te reconozcan. Bien, qué predicación tan bonita. Él busca distraerte, porque el día que tú dejas la cobertura de Dios, dejas la armadura de Dios, perdiste. Por eso dice el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces uno dice: hermanito, ¿qué pasó que el domingo no te vi? Pastora, es que me sentía como enfermita, como enfermito, y preferí quedarme en la casa. ¿Abriste?
ya una ventanita, no la puerta, pero una ventanita. Es que estoy preocupada, estoy triste y preferí quedarme en la casa. Y pasa una semana, y pasa 2 semanas, y pasa el mes, y hermanita, ¿qué pasa? Que no te veo. Es que he estado con unos problemas, pastora, y he sentido no venir en estos días. Ahora sí le abriste la puerta a Satanás. Poner la mira en las cosas de arriba. Ustedes han escuchado que aquí llegamos algunos enfermos con el reuma, con el moquillo, que ya estamos, que no podemos ni hablar, dice Yuranis, ni cantar. ¿Y qué pasa? Al momento, alguien dice, no, pero yo llegué que no podía ni hablar, ni me podía parar, ni me podía... ¿Y qué pasó? Usted puso su mirada en las cosas de arriba. Y Dios actuó. Cuando tú sales, después de que no podías caminar, que no podías subir los 2 pasos, que no podías hablar, y tú, gracias Dios. Porque no podemos perder, pero el enemigo va a trabajar de sacarnos de la cobertura de Dios y que dejemos la armadura. Por eso tenemos que poner los ojos, la mirada en las cosas de arriba. Jason, ¿qué dice Hebreos 12, 1, 2? Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, versículo 1 y 2. Yo quiero, Gerson, que nos leas el título. Amén. El título dice, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde están puestos los ojos? Ok. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciándolo el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a volver a leer ese versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? El autor y qué? De la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, ¿sufrió qué? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo vas a perecer allá? No, Señor, no vayas. Mentiroso, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. ¿Qué dice decía el Papa Francisco, que ya se murió? Que la cruz había sido ¿qué? Un error, un fracaso. Y uno decía, por Dios. Si dice que por el gozo, y que él menospreció el oprobio y se sentó a la diestra. Él sabía lo que venía detrás de esa crucifixión. ¿Por qué? Por favor, si ustedes escuchan eso, ustedes dicen, no, el hermanito Gerson me leyó una cosa que dice Hebreos 12 del 1 al 2, eso no fue un error, eso estaba profetizado y se cumplió. Así que el enemigo busca que tú dudes y, ¿será verdad? Uy, no, pero qué gente tan mala, colgaron al Señor Jesús. Uy, no, pero es que tengo estos problemas. Uy, no, pero es que tengo esta enfermedad. Yo mejor me quedo en la casa. El enemigo busca que tú y yo dejemos esa cobertura, dejemos nuestras armas, nuestra armadura. Eso busca él. Y si tú le abres ventanas y puertas, va a suceder. Porque nuestros ojos deben estar puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador. Finalmente, el punto 14, el perdón. Y la gracia de Dios no es una libertad para vivir como queramos, es para vivir como debemos. El amor
de Dios no es para vivir como queramos, sino como debemos. No olvidemos el pecado. No olvidemos las obras muertas. Ya aquí los que han asistido por varios meses saben que una obra muerta es algo que parece aparentemente bueno, pero no era ni con la intención, ni en el lugar, ni en el tiempo que era. No olvidemos que debemos confesarnos de inmediato cuando nos equivocamos. Y no permitamos que el enemigo, el diablo, traiga condenación a nuestras vidas. Todos vamos a ir a Romanos 8:1 y con eso termino acá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Póngase sobre sus pies. Romanos 8:1. Vamos a leer todos a una sola voz. Recuerde que el enemigo quiere que usted pierda su cobertura. Recuerde que el enemigo quiere que usted deje la armadura y quiere condenarlo. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que usted hizo ayer? ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que está pensando? ¿Sí ve lo que usted está hablando? Vamos a leer a una sola voz Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese Espíritu está con E mayúscula. ¿De qué Espíritu estamos hablando? El Espíritu Santo. No hay condenación. Hay personas que asisten aquí a la iglesia, Dios ya los perdonó, pero ellos no se han perdonado. El enemigo trabaja ahí. Entonces, hermanito, ¿por qué no tomas la Santa Cena? Estoy en pecado. Y pasan 3 meses y tú, ¿por qué no tomas la Santa Cena? Estoy en pecado. Por Dios, no se dejen robar la bendición. Voy a pedirle al pastor que esté orando por esta palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. La suma de tu palabra es verdad, Señor. La verdad absoluta que nos alimenta, sustenta, Señor. Que trasciende la eternidad, Señor. Que nos ha trasladado, Señor, de tinieblas a luz, de muerte a vida. Que nos sacó de la profundidad para levantarnos a lo alto, Señor. En esta noche, Padre Santo, estamos recordando parte de las innumerables promesas que están vigentes para nosotros, Señor. Pero la más importante, si queremos verlo hoy, Señor, es entender, recordar que no hay ninguna condenación para nosotros, Señor, porque estamos en Cristo, revestidos de Cristo, rodeados de Cristo. Tu misma palabra dice que delante y detrás pusiste, Señor, cobertura, porque tú nos rodeaste y sobre nosotros has puesto tu mano, Señor. Estamos parados sobre el fundamento que es la roca, Cristo mismo. Somos parte tuya, porque la misma Escritura proclama en tu voluntad perfecta que en un espíritu somos contigo, Señor. Por tanto, no puede haber condenación, señalamiento, acusación para los que estamos en Cristo, porque libres somos, Señor. Libres somos, Señor, de la dictadura del pecado. Oh Dios del cielo y de la tierra, ayúdanos a entender por la luz de tu Santo Espíritu en revelación profunda, en un rema total en nuestras vidas, Señor, que somos libres en Cristo. Fueron rotas las ataduras, se rompió el yugo del pecado. En Cristo hemos sido liberados para adorarte, para alabarte, para darte gracias, para honrarte con nuestro testimonio, para glorificar tu nombre, Señor, con nuestras palabras, para vivir, Señor, triunfantes en esa batalla de la fe, en esta guerra permanente. No podemos evitar la batalla, pero sabemos que somos más que vencedores porque tú venciste en la cruz del Calvario.
sabiendo que esa condenación que nos apartaba de ti por la eternidad, esa acta de decretos quedó clavada en la cruz por tu victoria en la cruz, Señor Jesucristo. En Cristo estamos presentes, en Cristo vivimos, de Cristo estamos revestidos, hemos sido bautizados en Cristo, identificados con Cristo, posición en Cristo tenemos, hijos del Dios Altísimo somos, ministros competentes del nuevo pacto, embajadores del reino de los cielos, mensajeros de la palabra de vida, instrumentos de paz en tu mano, Señor, vasos de honra para llevar el agua de vida. Oh Padre, pero ante todo, Señor, somos tus hijos. Tus hijos somos porque tú nos adoptaste. Nos tomaste, Señor, y nos adoptaste. Nos has puesto, Señor, vestiduras limpias. Nos has vestido con la justicia de Jesús. Y ahora, Padre, tú nos ves a través de Cristo, limpios, sin tacha, sin enmienda, dignos de ti, Señor. No por nuestras obras de justicia, porque inmundas son. No por méritos nuestros de ninguna manera, por la gracia y el favor tuyo, por la obra de la cruz. Padre, gracias. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús por la vida nueva en Cristo, Señor nuestro. Gracias, gracias por hacernos parte de tu casa, de tu reino, por la eternidad. Ayúdanos, Padre, a ser cada día mejores hijos e hijas, para que todo lo que hagamos sea digno de tu nombre, para alabanza tuya, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.